Empecemos esta sesión con el siguiente resultado. Si A es totalmente acotado, entonces A cerradura es totalmente acotado. La demostración es tarea. Mientras que el teorema a continuación se encarga de toda la parte técnica que necesitaremos para demostrar el teorema de Arcela-Ascoli. Si f es un subconjunto de las funciones continuas definidas sobre un intervalo compacto, el cual es acotado como subconjunto del espacio métrico de las funciones acotadas con norma nu y además es equicontinuo, entonces es totalmente acotado. Veamos la demostración. Si f es un conjunto acotado en este espacio métrico, entonces esto significa que existe un L tal que la distancia entre cualesquiera dos elementos del conjunto es menor o igual que este L. Afirmación. Esto implica que las funciones de esta familia están uniformemente acotadas. La noción de acotación uniforme en este caso significa que la cota, digamos M, no dependerá de qué función en particular. Hay una cota en común para toda la familia. Para ver esto, sea G un elemento fijo de esta familia. Claramente, la distancia en la métrica nu de G a la función idénticamente 0 es no nula. Si f es cualquier elemento de la familia, entonces f de x, el valor absoluto, es menor o igual que esta otra distancia. Recordemos que aquí está un supremo de por medio. Y por la desigualdad del triángulo, esta es menor o igual que estas dos distancias. Sin embargo, utilizando la propiedad de que se ha acotado este conjunto, obtenemos que este es el m, el cual no depende de la función en particular y funciona para todo x. Esta es la cota uniforme. Debemos probar que la familia f es una familia totalmente acotada. Para ello sea epsilon positivo y fijo. Como la familia es equicontinua, existe un delta tal que cumple que si x y y son cualesquiera puntos en el intervalo o dominio que están suficientemente cercanos, es decir, a una distancia menor a delta, entonces la distancia de las imágenes de estos puntos es menor que, digamos, a epsilon sobre 20. Y esto para cualquier función de esta familia equicontinua. Consideremos ahora dos particiones para los siguientes intervalos. Sea P una partición del intervalo cerrado A a B, de forma que la norma de la partición, es decir, la longitud de cada subintervalo, sea menor a delta. De forma similar, consideramos Q como una partición del intervalo menos m a m, el intervalo cerrado menos m a m, con partición menor que epsilon entre 20. Recordemos, el m es la cota uniforme que encontramos hace un momento. Con esto estamos dando una partición de el rango de un intervalo en donde está contenido el rango de todas las funciones de nuestra familia. Todas las funciones de nuestra familia no toman valores más allá de este intervalo. Para ilustrar lo que haremos a continuación, haré un pequeño dibujo. Aquí estamos partiendo el dominio de las funciones y aquí estamos partiendo el rango, o más bien un conjunto que contiene el rango de cualesquiera de las funciones en esta familia f. Ahora, para cada función f en f, vamos a definir la función psi que va de la partición P a los puntos de la partición Q, definida de la siguiente forma. A cada xj de la partición P se le va a asignar un elemento de la partición Q en donde el subíndice es aquel que esté suficientemente cercano a la imagen del xj bajo f. Es decir, es aquel subíndice que cumple que
la distancia entre ese yésimo elemento de la partición Q a la imagen del xj bajo f es menor que epsilon entre 20. Este siempre existe, es decir, la función psi-f está bien definida, puesto que la norma de Q es menor que epsilon entre 20. Para ilustrar lo que llevamos hasta el momento y los siguientes pasos, supongamos que este es el y que se le asigna al x0, es decir, es el y casero. Es el y que está suficientemente cercano a la imagen de x0, el cual no la he puesto en el dibujo. De forma similar, para el siguiente elemento de la partición P, x1, se le asigna un y k sub 1. Así con cada uno de estos puntos. Es decir, lo que vamos a tener son parejas ordenadas donde la coordenada x pertenece a la partición P y la coordenada y pertenece a la partición Q. Siendo esta, la coordenada y, escogida de forma que la distancia imagen del xjésimo punto en cuestión sea menor que epsilon sobre 20. Es decir, si esta es la imagen de f de x0, entonces esta distancia que estoy pintando, y en este otro caso con x1, esta distancia que voy a pintar, es menor que epsilon sobre 20. Ahora vamos a completar o extender linealmente esta función psi mediante segmentos de recta que unan a estos puntos, a estas parejas ordenadas. Le llamamos a esta extensión g sub f. Esta es una función definida en todo el intervalo a y b y depende de con qué función f de la familia hayamos iniciado. Si pintamos más o menos cómo se verían otras de las parejas, xj con el y kj, de esta forma, entonces lo que obtenemos es que la función g sub f es aquella función que se obtiene al unir estos segmentos de rectas. Es una función continua y es lineal a trozos. Nota, esta función g en los xj coincide con los yks. Así que, para cada función f de la familia f, lo que estamos haciendo es, dadas las particiones fijas, dadas desde un principio, se están seleccionando ciertas parejas de elementos con puntos x en la primera partición, y en la segunda partición, y se están completando linealmente. Si tomamos otra función g ahora en la familia, g en f, entonces vamos a tener otros puntos de las mismas particiones y vamos a completándola obtendríamos otra función gg. Notemos, sin embargo, que el número de formas que podemos completar a estas funciones depende solamente del número de elementos que contengan las particiones. ¿Cuántas posibles formas de completar funciones linealmente de esta forma existen? Bueno, para el x0, mejor así. Al x0 le pueden tocar m más 1 posibles y's. Por cada uno de estos, al x1 le pueden tocar m más 1 posibles y's también. Y así para cada xj. Es decir, el número de formas posibles de completar funciones en este caso es de m más 1 a la n más 1. Esto es independiente de el conjunto, la familia de funciones f. Este número depende de las particiones dadas desde un principio. Por otro lado, como la norma de la partición P es menor a delta, esto implica que para cualquier j, la distancia entre xj a xj menos 1 es menor que delta y entonces las imágenes
son menores que epsilon entre 20 por la equicontinuidad. Esto para cualquier función f. Esto nos permite obtener que la distancia entre g de f evaluado en xj menos g de f evaluado en xj menos 1 es menor o igual a, utilizando desigualdad del triángulo y sumando y restando los siguientes términos, a g de f en xj menos f de xj más f de xj menos f de xj menos 1 más f de xj menos 1 menos g de f xj menos 1. Es claro que términos se sumaron y restaron. Ahora, este término es menor que epsilon entre 20 por equicontinuidad, mientras que los primeros, notemos que este de acá no es más que el YKJ. Y este es el YKJ menos 1, que por construcción se escogen de forma que sean menor que epsilon entre 20 también. De forma que la distancia original en azul es menor a 3 epsilon sobre 20. Pero aún más, si x es cualquier número en el intervalo a y b, entonces está en alguna de los elementos de la partición, entre elementos de la partición, digamos en el xj menos 1 xj, que en símbolos entonces diría que aquí está xj menos 1, aquí está xj, x está en algún punto en medio, esta es la función gf, y aquí está el x, esta es gf en x. Entonces claramente la distancia de g de f de x a g de f del principio, el intervalo de donde está contenido, esta distancia es menor que la distancia entre los extremos, la cual es menor a 3 epsilon sobre 20 por la parte de aquí arriba. Por lo tanto, este valor absoluto es menor que 3 epsilon sobre 20. Afirmación. Las bolas de radio epsilon sobre 2 con centro en las funciones gf que se construyen con las f's de la familia cubren a toda la familia. Para esto, tomamos h un elemento cualquiera en f. Afirmamos que h pertenece a la bola con centro gh, es decir, con la función que se construye a partir de h. Para ver esto, si x es cualquier número en el dominio, entonces nuevamente existe algún j tal que x pertenece a ese subintervalo xj menos 1 xj, y por lo anterior, entonces la distancia entre gh de x menos gh de j menos 1 es menor a 3 epsilon sobre 20, mientras que h en xj menos 1 menos h de x es menor que epsilon entre 20. Esto último es la propiedad de equicontinuidad enunciada al principio de la demostración. Pero esto implica que la distancia entre gh de x menos h de x es menor o igual a, vamos a sumar términos como hemos venido haciendo. G de h en x menos g de h en xj menos 1, g de h en xj menos 1 menos h de j menos 1, más h de xj menos 1 menos h de x. Es claro que términos se sumaron y restaron. Ahora notemos lo siguiente. El primer término es menor que 3 epsilon sobre 20, por lo anterior. El segundo es menor que epsilon sobre 20 y el último es menor que epsilon sobre 20. El primero es la cuenta anterior. El de en medio es menor que epsilon sobre 20 porque recordemos que el g de h en xj menos 1 no es más que el y
del kj-1 y el y se escoge de esa forma, que la distancia a la imagen de la función sea menor que epsilon entre 20. Y el último es por la equicontinuidad. Toda esta suma entonces es menor que epsilon cuartos. Como esta cuenta es para cualquier x, tomando supremos sobre el dominio a, b, obtenemos que esta distancia es menor que epsilon cuartos, que es menor que epsilon medios, mostrando efectivamente que el h está en la bola con centro GH y radio epsilon sobre 2. Como esta parte ya está demostrada, entonces simplemente la voy a escribir como h pertenece a esta bola, y esto muestra que esta familia cubre a toda f. Llamémosle a esta familia V. Entonces, hemos demostrado que V cubre a la familia F. Recordemos que las familias GFs, que son las completaciones lineales, es un conjunto finito, a pesar de que la familia de funciones F sea infinito, estas completaciones lineales son un conjunto finito. Como el conjunto B está esencialmente parametrizado por estas GFs, entonces B es una cubierta abierta finita de F. Basta encontrar un conjunto de finito de funciones en F cuyas bolas de algún radio cubran a toda F. Esto es la acotación total que estamos buscando. Recapitulando, V es la familia de estas bolas, es un conjunto finito y cubre a todo F. Haremos lo siguiente. Para cada una de estas bolas que cubren a F, vamos a escoger una función, digamos FG, para aquella que tenga centro GF, tal que esté a una distancia del centro menor que epsilon sobre 2. Recordemos que este proceso es un proceso que tenemos que hacer un número finito de veces, entonces puede hacerse. Un diagrama de esto es que tenemos la bola con centro GF, estas, insisto, cubren a F, y vamos a escoger algún elemento de F, que le llamamos FG, que esté cercano o que esté en esta bola para cada una de estas bolas. Definamos entonces el conjunto F como aquellos elementos que hemos escogido de esta forma. Son elementos que están cercanas a los centros de cada una de estas bolas que cubren a F. Para entender mejor lo que sucede, veamos. Para cada función f de la familia original, construimos una función gf, cuyas bolas cubren a toda la familia f. Después tomamos elementos en la familia f que estén en estas bolas. Este conjunto es un subconjunto finito de f caligráfica. Recordemos que las funciones gfs forman un conjunto finito. Solo hay un número finito de funciones gfs. Entonces, a pesar de que las f's del conjunto original sean infinitas, el paso por este conjunto finito de gfs me hace poder encontrar este conjunto f de funciones fgs que es finito y que me permitirán cubrir a la familia f con las bolas. Verifiquémoslo. Si h es cualquier función en la familia f, construimos su gh como lo hicimos anteriormente y sabemos que por la segunda afirmación h pertenece a la bola de radio epsilon sobre 2 centrada en este gh. La distancia entre estos, por supuesto, es menor que epsilon entre 2. Vamos ahora entonces a estimar la distancia entre
H y HG, que es el elemento de este conjunto F finito. Entonces, esta distancia es menor o igual que, utilizando desigualdad del triángulo y utilizando como punto auxiliar a la función GH, a estas dos distancias, que es menor que epsilon entre 2, por esto y por este otro es menor que epsilon entre 2, por lo tanto esto es menor que epsilon. Las bolas con centro en FG y radio epsilon cubren a todo F. Esto muestra que esta familia es totalmente acotada. Para terminar, el teorema de Arcela-Scully me dice que toda sucesión acotada de funciones continuas que sean equicontinuas, definidas sobre un intervalo, posee una subsucesión convergente de este espacio métrico, es decir, uniformemente convergente. Veamos la demostración. Por el teorema anterior, esta sucesión es una familia de funciones equicontinua y acotada, por lo tanto es totalmente acotada. Por la tarea, la cerradura de esta familia es totalmente acotada también. Esto implica que el espacio métrico de la cerradura con la norma restringida es un espacio métrico completo, puesto que F cerradura es cerrado, es un conjunto cerrado de las funciones continuas, el cual es un espacio métrico completo, puesto que el intervalo A, B es un conjunto compacto. Aquí estamos combinando todas las implicaciones que vimos en los últimos dos videos. Finalmente, F cerradura es completo y totalmente acotado, el cual implica que este espacio métrico es compacto. Al ser F una sucesión contenida en un compacto, entonces tiene una subsucesión convergente en el espacio. Y esto demuestra el teorema.